Bueno, quiero iniciar con una historia. Esta es una historia que a mí me llamó mucho la atención. Se llama El País de los Ciegos. Y esta historia cuenta acerca de un valle hermoso, un valle hermosísimo, pero era un valle inaccesible. En este valle, todas las personas que vivían ahí, que nacían ahí, nacían ciegas. Y ellos lo tenían todo excepto la vista. Y un día un joven que iba explorando por esa área, y de hecho en la historia dice que están en un área de Ecuador, por si los de Ecuador que se sientan orgullosos, dice que hay mucho follaje por ahí, y dice que cayó en un acantilado. El follaje permitió que no se lastimara y eso le permitió llegar a encontrar ese valle desconocido, ese valle que estaba aislado. Bueno, una vez que estuvo ahí, dice que no tardó mucho en conocer a las personas y se empezó a dar cuenta que todas las personas no veían, que eran ciegos. Entonces él empezó a preguntarse qué pasó aquí, ¿no? Pero iba con otra y todos eran ciegos. Bueno, él quiso hacer algo y los reunió a todos y les dijo que ellos eran muy bendecidos y que vivían en un valle hermosísimo, que vivían en un valle que tenían todo, nuevamente digo, excepto la vista. Y les empezó a platicar y a describir las bellezas de la naturaleza y de la creación de Dios. Sin embargo, ellos en un momento lo recibieron con gozo y después se entristecieron y decidieron no creerle. ¿Y saben qué pensaron de este joven? Dijeron, este joven está loco. No puede ser, está loco. Entonces, él trató de explicarle, sin embargo, él decidió aún de que dijeron, está loco, decidió quedarse por un tiempo y dijo, voy a trabajar aquí con ellos. Y no tardó mucho en conocer a una chica, se enamoró de ella y decidió proponerle matrimonio. Esta situación, el papá de la chica se entera y luego dice, sí, pero déjame consultar con uno de los ancianos del valle. Y es un anciano y un médico, y fue a consultar con este señor y le dijo, oye, ¿qué piensas? Mi hija se quiere casar con este loco. Entonces el anciano y médico le dice, esto no va a funcionar, dice, ¿qué solución me das? La única solución que tengo para esta situación es que le quitemos los ojos. Entonces él podrá volver a ser cuerdo, volverá en sí, y entonces va a ser un ciudadano admirable y digno de este valle donde vivimos. Esta información, esto fue el papá y se lo comunicó al joven que quería casarse con su hija, y este joven se fue a pensar, se fue caminando por el valle y fue contemplando y volvió otra vez a contemplar la naturaleza y vio cómo esa belleza que Dios había creado, el sol reflejándose en el valle, el sol reflejándose en ese lago, los colores, la naturaleza. Y eso lo hizo recapacitar y dice, bueno, creo que este valle es una trampa de ignorancia, es una trampa de vanidad y es una trampa de egoísmo. Y por lo que huyó, salió huyendo, salió corriendo por su vida. Dice, si me quieren quitar los ojos, no solamente los ojos, me van a matar. Y salió huyendo. Esta historia es muy parecida y tiene muchas coincidencias con la historia de la humanidad en diferentes épocas. Aquí Tito, vamos a estar hablando sobre Tito capítulo 2 y me voy a enfocar en el versículo 15. Pero en esta historia y en este libro que Pablo le escribe a Tito, vemos que lo manda a la isla de Creta, y en la isla de Creta habíamos dicho que era una isla que estaba en bancarrota moral, espiritual. Tenían muchos dioses, tenían muchos ídolos, pero negaban al Dios creador del universo. Y estaban en oscuridad, eran esclavos de los vicios y de la inmoralidad. Sin embargo, creo que se parece mucho a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿No les parece? Vivimos en tiempos bien complicados. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Obviamente, y muchos dicen, en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Eso es correcto, la maldad del hombre siempre ha existido, pero ¿saben cuál es la diferencia y por qué tenemos que estar apercibidos de estos tiempos? Es de que antes siempre ha habido esas situaciones, pero nunca había visto tal globalización de esta ceguera espiritual a nivel mundial.
Y hoy en día podemos decir que ningún país, aquí habla del país de los ciegos, hoy podemos decir ningún país escapa de eso. Estamos viviendo una ceguera mundial espiritual. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Tú y yo, cada uno de nosotros somos la iglesia. ¿Cuál es la respuesta que debemos de tener nosotros ante esta situación que estamos viendo de ceguera espiritual? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser un grupo de creyentes unidos, un grupo de creyentes que se basan en la palabra del Señor, no en las ideas de nadie, sino en la palabra del Señor, y un grupo de cristianos. La iglesia somos un grupo, somos una familia que tenga pasión por entender la misión a la cual Dios nos ha llamado. Esa misión que Dios nos ha llamado es ir al mundo y decirles que hay otro mundo. Hay otro mundo, no solamente es ese mundo de oscuridad, hay otro mundo lleno de esperanza. Y no vamos a ir con arrogancia, porque en algún momento podemos decir, no, esos son los ciegos, nosotros vemos. ¿Saben? Todos hemos sido ciegos. Y hoy en día hay quienes todavía necesitamos lentes, ¿no? Para poder ver. No tenemos vista 20/20, o sea que seguimos fallando, sí, pero tenemos la esperanza y tenemos el regocijo y el descanso de nuestro Señor Jesucristo, con el cual vamos a Él diariamente y le decimos, Señor, ayúdanos, quiero ser más como tú. Ahora vamos a leer la palabra en Tito, el capítulo 2, del versículo 11 al 15, y voy a retomar lo que vimos el domingo pasado, porque tiene que ver con esto, es parte del contexto, y dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a quienes, a todas las personas, dijimos, a todo tipo de personas, casados, solteros, jóvenes, de todo tipo de edades, razas, de todo tipo de personas. Dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Dijimos que la gracia nos capacita, ¿se acuerdan? La gracia nos capacita para decir no a los deseos mundanos, a los placeres pecaminosos. Al viejo hombre nos enseña a decir no, pero también nos enseña a decir sí. ¿A qué nos enseña a decir sí? Dice, en este mundo maligno debimos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Eso la gracia nos capacita a decir sí. Ahora, todo esto es, versículo 13, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es cuando Cristo venga nuevamente. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Y después viene este versículo 15, dice, debes enseñar. Y ahí puse entre paréntesis hablar. En otras traducciones aparece, creo que no es igual, ¿verdad? Bueno, el versículo 15 dice, debes enseñar, hablar estas cosas y alentar. Y entre paréntesis, bueno, yo había puesto alentar, en otras traducciones también habla de exhortar. Y puede ser una palabra rara, pero a lo mejor no tienes mucho tiempo, y puede ser una parte de la jerga cristiana que a veces decimos, hay que exhortar, pero a veces no sabes ni qué quiere decir. Bueno, exhortar es alentar, ¿ok? Y por eso aquí dice en el versículo 15, ¿quiénes? A los creyentes a que las hagan. Dice, tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que es importante que vengamos, escuchemos la palabra, pero también es importante que tú en tu casa la leas y que cada uno de nosotros leamos la palabra? Yo les sugerí y les sigo sugiriendo, lean el capítulo 2 y después también el capítulo 3 de Tito, pero esto es importantísimo y ahí nos vamos a dar cuenta ¿qué está hablando Tito aquí? Desde el versículo 1 Dios les está hablando de que enseñen la sana enseñanza. También se dice sana doctrina, y a veces doctrina pensamos, ¿y qué es eso? ¿No? Doctrina es enseñanza. Y habla de que se alejen de los falsos maestros. Entonces aquí algo importante. En esta parte del capítulo 2 de Tito está hablando de diferentes edades, diferentes personas, diferentes ocupaciones incluso, y está hablando que esta tarea de enseñar, de proclamar, de exhortar y de animar a toda la gente, no solamente es del pastor, está hablando que es de toda la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un rol, todos tenemos un rol aquí en la iglesia y todos aquí somos importantes.
desde el que tiene más años al que tiene menos años. Entonces, incluso, y dice, y den este ejemplo. En el versículo 10 dice, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. ¿A qué se refiere? Que sea atractiva en todos los sentidos, a que nosotros podamos enseñar, ¿sí? Que podamos hablar, sí, que podamos animar, alentar, exhortar y corregir, pero ¿cómo? Primeramente con el ejemplo. No hay peor enseñanza que un mal ejemplo. Entonces, aquí está diciendo, tienen que ser ese tipo de ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál debe ser nuestra reacción en este mundo de ciegos? ¿Vamos a actuar y vamos a hacer lo mismo que hizo este joven que salió huyendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Dios nos está diciendo que no salgamos de este mundo de ciegos, sino más bien que nos metamos a este mundo de ciego, que nos infiltremos. ¿Para qué? Para hacer luz y para hacer sal. Cristo oró por sus discípulos y dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mundo, pero Él nos ha llamado a hacer luz y a hacer sal. Y Pablo, en 2 Corintios 4:4, él dice que el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, estamos viviendo en un mundo donde el Dios con D minúscula, en Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de muchas personas. ¿Y qué nos toca a nosotros? Orar, ponernos en la brecha por esas personas. Y no solamente orar, sino ahorita vamos a ver qué más tenemos que hacer con esto. Entonces, aquí voy a hacer mención del versículo 1 en Tito. Fíjense cómo empieza. Dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que refleje la sana enseñanza. O sea, no solo enséñalo, Tito, vívelo. No solamente lo vives, sino promuévelo y refléjalo. ¿Cómo? Con tu vida, con mi vida. Esa es la forma en que tenemos que enseñar la sana doctrina. No está hablando solamente de ser teólogos. Y no, yo sé la sana doctrina, yo sé. No. Antes que nada, las cosas más sencillas. Que las enseñemos y las vivamos. Entonces, fíjense, regreso al versículo 15, dice, debes enseñar estas cosas y alentar, nuevamente alentar es exhortar, a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces, aquí el capítulo 2 de Tito empieza con enseñar y termina con enseñar, pero aquí se va un poquito más específico. Y va a dar tres directrices que no son sugerencias, tres directrices que son instrucciones, que casi podríamos decir que son mandatos que el Espíritu Santo a través de Pablo y de Tito nos están diciendo, ¿no? Entonces dice, enseña, alienta, exhorta, corrige. ¿Y qué dijimos hace rato? ¿Que solamente eso es trabajo del pastor? No, es trabajo de todos y cada uno de nosotros, del que sirve, del maestro, del coordinador de grupos pequeños, del que está ayudando en cualquier área, de cualquier miembro de la iglesia. Si queremos realmente lograr, y lo que hemos dicho, que más gente tenga realmente sea atractivo en todos los sentidos lo que hablamos de nuestro Señor y Salvador. Ahora, la primera instrucción que habla es la enseñanza. Enseña, lo vimos en el versículo, al final del versículo 15. Dice habla, en otras traducciones es habla. ¿Y saben por qué dice enseña y habla? Porque viene de una palabra griega que es solamente que está diciendo, tú vas a enseñar de dos formas. Puede ser de forma formal, pero también mientras vas en el camino, mientras vas caminando, mientras estás en la cancha de fútbol, mientras estás en el mall, mientras estás en el centro en tu escuela, mientras estás en la noche y te sientas con tus hijos a enseñarles. Está hablando de una enseñanza, sí, háblala de una forma formal, pero también una forma no tan formal. Ese es el plan de acción. En primera instancia nos está diciendo, no te compliques, ve y habla de lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Entonces, ahora, ¿de qué cosas tenemos que hablar? Nos está diciendo aquí Tito. ¿Qué cosas son las que Tito nos está diciendo que tenemos que hablar? Y todas esas cosas están del versículo 1 al 14, por eso les digo, lean el capítulo 2 de Tito. ¿Y saben qué dicen esas cosas? Y las voy a mencionar
a grandes rasgos, primero dice, les habla a los hombres mayores y dicen, hombres mayores, ustedes tienen que ser honorables y tienen que enseñarle a las generaciones de abajo. Y después les habla también a las mujeres mayores y le dice, mujeres mayores, ustedes les tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes, tienen que enseñarles también a ser sobrias, porque parece que en esa época también les gustaba el trago. Entonces tienen que ser sobrias y no andar en chismes. Yo no sé por qué lo dijo eso, pero eso no sucede ya en la actualidad. Pero les dice eso. ¿Y saben qué es lo más importante? A mí lo que me impactó es que le dice, enséñale a esas mujeres a ser amas de casa. Lo estoy parafraseando. Pero ¿saben qué? Hoy más que nunca necesitamos revalorar el trabajo de las amas de casa. Muchas veces cuando viene el 10 de mayo todos aman, todas quieren, o muchas mujeres quieren ser mamás, pero ¿saben qué? El ser ama de casa, el estar en casa, hoy se ha devaluado. Hoy se ha devaluado tanto y es parte de las razones por las que estamos viviendo también desintegración familiar y un caos social. Cuando empezó la revolución industrial, antes de la revolución industrial los hombres trabajaban en casa y tenían contacto con los hijos, la esposa les enseñaba y estaba toda la familia unida. Viene la modernidad y el hombre es arrancado de las casas, porque es el proveedor. Y sí es el proveedor, pero también es el sacerdote. Y después de eso, ¿qué sucede? Viene toda la situación modernidad y viene todo el feminismo y el machismo que hace que las mujeres se rebelen. Y entonces la mujer es arrancada hoy del hogar. Y nadie quiere decir que es ama de casa porque hoy se considera algo denigrante. Déjenme decirles, mujeres, amas de casas, esa es la labor hoy más importante que Dios te ha dado si tienes hijos pequeños. Valórenlo, valórenlo, valórenlo y queremos que ustedes se sientan realmente emocionadas y con ese propósito eterno que tienen en sus casas. Después en estas cosas que dice Pablo a Tito que tiene que hablar, les dice también de la responsabilidad del joven. Dice, los jóvenes tienen que madurar. Y hoy en día los jóvenes los amamos, gracias, me encanta ver aquí jóvenes, pero ¿saben qué? Como consejo, los jóvenes tienen que madurar. ¿En qué? En la palabra, tienen que madurar en el trabajo. Hoy los jóvenes no quieren trabajar y no quieren estudiar. Hoy todos quieren ser youtubers, hoy todos quieren ser influencers, ¿no? Entonces, y es real, es una tendencia, me impresiona escuchar tantos jóvenes que quieren ser eso, pero está diciendo, háblale a los jóvenes que tienen que madurar, habló también de la ética de ser un buen empleado, dice, habla estas cosas, no solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera, llevemos nuestras convicciones, lo que Dios nos dice allá afuera, no podemos quedarnos callados. Alguna vez les platiqué esta y ahorita se me vino a la mente y no sé cómo ando de tiempo, pero fíjense, en Alemania, ¿ustedes se acuerdan cuando empezó el movimiento nazi? La mayor parte de la gente con el movimiento nazi estaba en desacuerdo y habían un montón de iglesias, pero ¿saben qué? Se quedaron callados. Y por eso avanzó el movimiento nazi, ¿no? Hoy estamos viviendo en un mundo donde la sociedad está decidida a eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. Nos quieren quitar de la vista todo lo que tenga que ver con Dios. Y un ejemplo leí un artículo como en una escuela primaria en el estado de Virginia, dice que han tenido por décadas los 10 mandamientos puestos en la pared de la escuela. Sin embargo, la gente demandó y un juez dictaminó que, pueden dejar esos 10 mandamientos, pero tienen que quitar los 4 primeros que hablan de Dios. Increíble, ¿no? Y que dejaran los demás. Bueno, eso no solamente está sucediendo en una escuela, está sucediendo en muchas y está sucediendo también en muchas instituciones de justicia. En todas las supremas cortes, las cortes de justicia en Estados Unidos y alrededor del mundo están queriendo quitar, en muchos lugares tienen los 10 mandamientos. ¿Y saben por qué tienen los 10 mandamientos? Porque de ahí surgieron todas las constituciones del mundo. Irónico, ¿no? Sin embargo, lo quieren borrar, lo quieren quitar. Todo lo que tenga que ver con Dios quieren que el mundo sea un mundo de ciegos, que no puedan ver lo que Dios está diciendo. Y está diciendo, hay que quitarles todas las cosas que sean de Dios, tal vez van a recuperar la cordura, ¿no? Tal vez como comenté en la historia del inicio, ¿no? La segunda cosa que le dice Pablo a Tito, le dice alienta. O sea, no solamente enseñes de palabra, no solamente les digas,
sino alienta. Y alentar es exhortar. También quiere decir que es aconsejar, recomendar, incluso amonestar, pero no a veces como nos han enseñado que llegamos a bibliazos y a rajatabla y pum. No, está hablando, hay que amonestar y hay que hacerlo. Tenemos que involucrarnos antes que nada con la gente, ¿no? Lleva una emoción de alguien que trata de persuadir, convencer, invitar a alguien a que haga algo. Eso es la exhortación. ¿Estamos en el país de los ciegos? Sí. Bueno, en el mundo de los ciegos, pero donde también hemos sido ciegos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mientras anhelamos con esperanza, el versículo 13, que se manifieste Jesucristo, ese día maravilloso, que se revele la gloria de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, necesitamos ir animándonos unos a otros, estar totalmente comprometidos con buenas obras, con buenas cosas, con buenas acciones. No es lo mismo estar comprometido que tal vez estar disponible. Muchas veces podemos estar disponibles. La diferencia de estar disponible es tal vez podemos hacer una lista y estoy disponible, pero estar comprometido es no solamente hacer la lista, sino empezar a dar pasos, empezar a caminar en eso, empezar a hacer las cosas que Dios nos está diciendo. Y luego aquí en estos imperativos que nos está, o estas instrucciones, invitaciones que está dando Pablo, primero dice, tienes que enseñar, tienes que hablar, pero no solamente tienes que hacer eso, sino animar. Y animar, vuelvo y repito, es exhortar. Pero ¿cómo vas a animar y exhortar? Dice, hay una gran diferencia. Hay quienes, cuando hablamos, pueden aprender y captan y tal vez puede ser mucho más fácil para ellos. Pero hay quienes no, hay quienes necesitamos ir más allá y tenemos que involucrarnos con ellos. Y tenemos que involucrarnos en nuestras emociones, en sus vidas, si nos lo permiten, por supuesto, para su bien, para poder crecer. Sin involucrarse, es difícil motivar a alguien para que pueda haber un cambio en su vida. Un ejemplo es una anécdota que leí de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tenía un hermanastro que dice que siempre llegaba y le pedía dinero. Siempre llegaba y le pedía dinero y se endeudaba y Abraham Lincoln le resolvía la situación. Pero llegó un punto en que Abraham Lincoln le dijo, hermano, yo quiero ayudarte, pero en esta ocasión no te voy a dar dinero. En esta ocasión te voy a pedir algo. Antes de pedir algo le dijo, creo que tú eres un hombre muy trabajador, no eres flojo, pero hay un problema en tu conducta y es bueno que la corrijas por el bien tuyo y por el bien de tu familia. Y creo que he observado cuál es ese problema. Y el problema del hermano de Abraham Lincoln es que decía, tú ganas, pero te gastas todo sin fijarte en qué te gastas de más. Entonces le dice, yo te voy a ayudar ahora y te voy a ayudar. La propuesta es esta, ahora no te voy a dar el dinero, hoy vas a trabajar doble jornada. Y esa doble jornada vas a venir conmigo después con el dinero, vamos a hacer un plan y te voy a decir qué cosas necesitas gastar. Y además vas a ahorrar, pero ¿sabes qué? Por cada dólar que tú ahorres, yo te voy a dar otro. Entonces, esa es una forma de involucrarse, de exhortar, de motivar, de enseñar. No solamente es decir, querer regañar y agarrar a la gente a bibliazos, ¿no? Sino es ir más allá. ¿Y eso qué se refiere? Es hacerlo en amor. No podemos hacerlo si no hay amor en nosotros. Necesitamos eso, ¿no? La otra palabra que ocupa aquí Pablo para Tito le dice, tienes que corregir. En el versículo 15 es la tercera palabra, dice, tienes la autoridad de corregirlos cuando sea necesario. O sea, el plan de acción para la iglesia no solamente es enseñar, motivar o exhortar, sino también es corregir. Y podemos ver esta parte. Lo podríamos comparar podríamos pensar en la iglesia como una sastrería. Uno va con el sastre y a lo mejor va a que nos arreglen la ropa, tal vez porque nos queda muy grande o a lo mejor muy, muy chica. Entonces, cuando nos queda muy chica, bueno, vamos y buscamos que algo haga el sastre, que lo altere. Aquí en inglés le llaman alteration, ¿no? Alteraciones lo traducen. Pero tiene que haber un cambio, tiene que modificar algo. Imagínense que en ese momento el sastre lo ve, lo escucha, pero después dice, híjole, a esto le tengo que hacer tremendos cambios. Y el sastre por pena no lo hace y cuando usted va a buscar sus prendas le dice, mira,
no quise ofenderlo. Y la verdad es que solamente le di una planchadita a su ropa, le puse unos seguritos y ahora se ve muy bien. Creo que esa no es la función de un sastre, ¿no? Pero tampoco es la situación en la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia para salir con un mensaje y que nos vayamos sintiéndonos totalmente bien. Tenemos que salir de la iglesia con un reto. Y tenemos que pensar y tomar un reto para ir hacia afuera. No podemos salir de la iglesia sin ningún cambio. Tiene que haber cambio en nosotros. Tenemos que ser cambiados y transformados con la palabra de nuestro Señor. Ahora, hemos dicho muchas veces que la adoración que todos los domingos tenemos es súper importante, dársela al Señor y entregar nuestros corazones, cantarle. Pero ¿saben cuál es la adoración más importante para el Señor? La obediencia. Y que nosotros podamos mostrar nuestra adoración diciéndole, Señor, yo quiero que tú seas mi sastre y que tú corrijas todo lo que tengas que corregir en mi vida. Que no me quede igual, Señor. No quiero vivir igual. Quiero ser más como tú. Yo no quiero quitarme los lentes. Quiero ver mejor sin lentes. Entonces, Dios nos está llamando a eso. Y en el versículo 15 nuevamente le dice, tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. ¿A qué se refiere? Cuando alguien llega a la iglesia y de repente habla de autoridad, uno podría decir, bueno, tú me puedes decir, animar a que cambie, a que haga cosas, pero no te metas con eso de la autoridad. Tú no eres mi autoridad, tú no eres autoridad para nadie. No, podría decirle a cualquier persona o a la misma iglesia. ¿Saben por qué? Hoy la palabra autoridad puede sonar hasta como una palabra mala. Hoy estamos viviendo en un mundo de anarquía. Y hay dos caras de la moneda. Vivimos en un mundo de anarquía porque también se ha generado un abuso de autoridad en muchas cosas, desde las familias, desde los políticos, desde los presidentes, gobernantes, abuso de autoridad. Sin embargo, también en nuestra carne hay algo que dice, yo quiero que me quites la autoridad porque no me deja hacer lo que quiero hacer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ese balance y saber que la autoridad en Cristo, la autoridad que el Señor enseña, no es una autoridad autócrata, no es una autoridad de nazi, es una autoridad en amor. Dios nos llama a los hombres a tener la autoridad en la casa, pero ¿saben qué? Dice la Biblia, ¿cuál es la autoridad? El que quiera ser primero tiene que ser el último. Y el que quiera estar arriba tiene que primero empezar a servir. Y es a lo que nos manda el Señor. Esa autoridad no la tenemos que ganar. No es nada más llegar y ser autócrata y querer imponer lo que Dios, lo que nosotros pensamos. La autoridad se gana y por eso dice, tienes la autoridad en el Señor. Y que esa sea parte de nuestra oración, que Dios nos dé esa autoridad, esa paz, esa situación en la que podamos ir y nosotros precisamente con el ejemplo podamos dar esa autoridad. Ahora, el país de los ciegos está más cómodo con opiniones. Tener opiniones es más fácil que tener la verdad. Y nosotros, vuelvo y repito, venimos a la iglesia a escuchar la verdad. No venimos solamente a la iglesia para sentirnos bien. Y esa verdad viene con autoridad, por eso está hablando aquí de la autoridad. Y qué mayor autoridad que cuando nosotros decimos la palabra del Señor. Como dice Jesucristo, dice, Él es nuestra mayor autoridad y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos que decirlo con autoridad. No hay otro camino al cielo más que nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo también les dijo a sus discípulos, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Estamos conscientes que el reino de los cielos está cerca? No solamente se refiere a nuestra relación, sino Cristo viene pronto. Hay un comentarista que se llama William Barclay que dice que el cristianismo no es opio para adormecer a las personas. Es una luz que les muestra a ellos, o sea, nos muestra a nosotros cómo somos y a Dios nos muestra cómo es Dios, a Dios como Él es. Estamos nuevamente en la tierra de los espiritualmente ciegos, pero la palabra dice que hablemos con autoridad. No tengamos miedo de hablar con autoridad. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas necesitamos hablar con autoridad y qué cosas necesitamos corregir? Hay muchas cosas. Y aquí tenemos que tener
la confianza que tenemos, el respaldo del Señor y de su palabra? ¿Qué tal la creencia de que la humanidad comenzó por casualidad? Que se juntaron las 4 moléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y todo, ¡pum! ¿Qué tal esa creencia, no? Que se sigue enseñando en muchas escuelas. ¿Qué tal la creencia de que los seres humanos son animales? No, ¿somos animales? Claro que no. Los colombianos dirán, pero ¿cómo así? No, no somos animales. ¿Quién es la creencia que un bebé antes de nacer no tiene el mismo valor que un bebé cuando ya nació? Cada vez se está llevando más, están tratando de cegar a la sociedad. ¿Qué tal de que el sexo fuera del matrimonio es bueno siempre y cuando no te enamores? Y ahí hay cantidad de excusas que la gente puede tener. ¿Qué tal de que la pornografía es un arte y la pornografía es instructiva? Escuchen, la pornografía está destruyendo familias. Niños, hoy muchos niños están afectados por pornografía, desde el kinder, primero, segundo, es una epidemia, es una pandemia. Papás, cuidemos lo que ven nuestros hijos, eso está destruyendo familias. Entonces tenemos que hablar y tenemos que corregir. ¿Qué hay de que el divorcio no daña a los niños? No, y hay divorcios muy civilizados y piensan que el divorcio no daña a los niños. Y estamos viviendo en esa sociedad de ciegos, ¿no? En el país de los ciegos hay muchos líderes espirituales que están afirmando muchas de estas cosas. Hay un pastor, o era un pastor, hoy es autor de un libro, el señor Rob Bell, en su libro El amor gana. Él dice, fíjense cómo enmascara la verdad. Dice que él, dice que nosotros podemos ser salvos a través de Jesucristo, como dice en la palabra así, pero aún sin creer en Él. Increíble, ¿no? O sea, tergiversando verdades con mentiras. Y él dice también que mientras tú estés bien en tu corazón, todo va a estar bien. Esto es como decirle a un paciente que está muriendo de cáncer, tú estás bien, solamente vístete bien y volea bien tus zapatos. A ese grado están llegando. Y este señor Rob Bell tiene bastante influencia, incluso sale entre los 100 hombres más influyentes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Señor? Dice que entreguemos la verdad, que enseñemos la verdad, que exhortemos con la verdad, y eso es involucrarnos, es animar a la gente. Eso involucra estar juntos, involucra caminar juntos, que es parte de la misión en la que nosotros estamos, caminar juntos. Ahora, el último versículo, la última parte del versículo 15 dice, así que no permitas que nadie ignore lo que dices, que nadie te menosprecie, en otras palabras, que nadie te descarte. ¿Por qué? Porque si tú tienes la autoridad del Señor, no lo permitas. No estoy hablando que tenemos que pelear, ¿verdad? Sino no permitamos que nos dé miedo a nosotros de hablar la autoridad con la que Dios nos está llamando. La semilla se tira en el camino, nosotros tenemos que sembrar. No es nuestra labor convencer, pero sí es hablar y hablar con la verdad, ¿no? Y no dudes que no vas a recibir tal vez pétalos de rosa, no vas a recibir cosas amables en respuesta, tal vez hasta tus amigos te dejen de hablar o te corten del chat, muchas cosas. Pero aquí está diciendo que nadie ignore lo que dices porque tienes la autoridad del Señor, ¿sí? Y con esto estamos terminando. ¿Cuál es el plan de acción que Dios nos está pidiendo en este mundo de ciegos, en esta sociedad de ciegos? Él nos está diciendo que hagamos de Jesucristo parte de nuestra conversación diaria, que hablemos, que enseñemos y que vayamos más allá, que exhortemos, que nos involucremos con la gente y que corrijamos. Él nos está diciendo que tenemos esa autoridad, la autoridad de la palabra. Entonces no nos desanimemos, no nos detengamos, sigamos siendo bendición, sigamos haciéndolo, sigamos conversando, Cristo es la solución a la ceguera espiritual. Entonces tenemos que hacer esto y pensar que esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo
En primera, porque tenemos una esperanza en aquel que ha dado su vida por nosotros. Y esa vida que ha dado por nosotros no es que se va a acabar en este mundo, sino nos está dando vida eterna. Y mientras tanto, por eso dice que nosotros anhelamos con esperanza la llegada y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy sea una manifestación viva en tu vida. Quiero orar y que oremos juntos, si quieren cerrar sus ojos, y oremos juntos. Señor, te pedimos que tú te manifiestes hoy en nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos tener una transformación en nosotros y a través de nosotros, que podamos ir hacia afuera, mi Dios. Señor, que la información que tú nos das, Señor, los retos que tú nos das, mi Dios, que no se queden aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que tú pongas esa pasión por ti, Señor. Te pedimos, Señor, que no perdamos de vista que tú vienes pronto, Señor, que tú nos das vista eterna, vida eterna, compañerismo eterno, luz, belleza, perfección eterna, Señor. Y te pedimos que podamos entender que tú nos das esa autoridad para hablar tu palabra, Señor. Si tú tal vez nunca le has dicho al Señor, es primera vez, segunda vez, no sé, nunca le has dicho, Señor, ven a mi vida, Señor, ayúdame a cambiar mi vida, a transformar mi vida, mi corazón, Señor. Señor, díselo ahorita. Dile, Señor, te recibo, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Sé que tú moriste por mí, Señor, y te pido, Señor, que seas mi Padre, que tú seas mi papá. Si tú hiciste esta oración, nos gustaría saberlo, nos gustaría acompañarte y caminar juntos. Háznoslo saber. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.